Las teorías precipitadas son peligrosas. Así, la teoría de la represión, cuya validez en un marco patológico determinado es indiscutible, hasta llegar a dar la vuelta a la frase, ha sido extendida al campo de los procesos creativos, de modo que el producto cultural ha quedado relegado al segundo plano de los productos sustitutivos. Al mismo tiempo, algo tan sano como lo creativo cae en la penumbra de la neurosis, que en muchos casos es sin duda un producto de la represión. Al final, lo creativo ya no se puede distinguir de lo patológico. El ser humano creativo sospecha que está enfermo y últimamente el neurótico se imagina que su neurosis es un arte o al menos una fuente del arte. Estos artistas desarrollan un síntoma característico. Evitan la psicología porque temen que este monstruo devore su fuerza creativa. Como si un tropel de psicólogos pudiera hacer algo contra un dios. La verdadera productividad es una fuente que no se puede tapar. ¿Hay alguna artimaña en la tierra con cuya ayuda se pueda impedir producir a los grandes maestros, a Mozart o a Beethoven? La fuerza creativa es más fuerte que el ser humano. Y si no lo es débil y alimenta en condiciones favorables a un pequeño talento. Pero si la fuerza creativa es una neurosis, a menudo basta una sola palabra, una sola mirada para disolver la ilusión. Entonces, el presunto poeta ya no puede escribir poemas. Al pintor se le ocurren menos cosas y peores que antes, y toda la culpa es de la psicología. Ya me gustaría a mí que el conocimiento psicológico tuviera este efecto desinfectante y acabara con el elemento neurótico que hace del arte de hoy un problema poco placentero. La enfermedad nunca es beneficiosa para lo creativo. Al contrario, es su obstáculo más fuerte. Disolver una represión no puede destruir lo realmente creativo, y tampoco se puede agotar lo inconsciente. Lo inconsciente es la madre creativa de la conciencia. A partir de lo inconsciente se desarrolla la conciencia en la infancia, igual que surgió en los tiempos más remotos de la primitividad cuando el ser humano llegó a ser tal. Me han preguntado muchas veces cómo surgió la conciencia a partir de lo inconsciente. Tengo que decir que el único camino para responder consistiría en hacer una inferencia desde las experiencias actuales a los acontecimientos que están ocultos en el abismo del pasado, más allá del ámbito de la ciencia. No sé si esta inferencia está permitida, pero tal vez en esos tiempos remotos la conciencia surgió de la misma manera que sigue surgiendo hoy. Hay dos caminos diferentes por los que la conciencia surge. Uno es un momento de gran tensión emocional, comparable a esa escena de la ópera de Wagner, Parsifal, en la que Parsifal, en el instante de la mayor tentación, comprende de repente el significado de la herida de Amfortas. El otro camino es un estado contemplativo en el que las ideas se mueven como las imágenes oníricas. De repente se produce entre dos ideas aparentemente inconexas y lejanas una asociación que libera una tensión latente. Este momento opera como una revelación. La conciencia parece surgir siempre como consecuencia de la descarga de una tensión energética de naturaleza exterior o interior. Muchos de los recuerdos infantiles más antiguos, pero no todos, conservan las huellas de este encendido repentino de la conciencia. Al igual que las leyendas de los primeros tiempos de la historia, algunos de ellos son restos de hechos reales y otros son puramente mitológicos. Con otras palabras, unos son de origen exterior, otros de origen interior. Estos últimos son a menudo muy simbólicos y tienen mucha importancia para la vida psicológica posterior del individuo. La mayor parte de las primeras impresiones de la vida se olvidan rápidamente y forman la capa infantil del inconsciente personal, como yo lo llamo.
Tengo ciertas razones para dividir así lo inconsciente. Lo inconsciente personal contiene todo lo olvidado o reprimido y todo lo que se ha vuelto subliminal de otra manera, que el individuo había adquirido consciente o inconscientemente. Estos materiales tienen una marca inequívocamente personal, pero también hay otros contenidos que parecen ajenos al individuo y que a menudo apenas tienen huellas de propiedades personales. Estos materiales se encuentran a menudo en los enfermos mentales, donde contribuyen no poco a la confusión y desorientación del paciente. También en los sueños de los normales aparecen a veces estos contenidos ajenos. Cuando se analiza a un neurótico y se compara su material inconsciente con el de un esquizofrénico, se percibe enseguida una diferencia considerable. En el neurótico, el material es sobre todo de origen personal. Sus pensamientos y sus sentimientos se mueven en la esfera de su familia y de su sociedad. Pero en el caso de la enfermedad mental, la esfera personal desaparece muy a menudo tras las ideas colectivas. El enfermo oye la voz de Dios, su visión le muestra unos movimientos cósmicos, y es como si hubiera desaparecido el velo que hasta entonces había ocultado a su espíritu un mundo de ideas y emociones. Casi de inmediato el enfermo empieza a hablar de espíritus, demonios, hechicería, persecuciones mágicas, secretas, etc. No es difícil adivinar de qué mundo se trata. Es el mundo del espíritu primitivo, que es profundamente inconsciente, mientras todo va bien, pero que asciende desde esta profundidad cuando la conciencia se tropieza con algo funesto. A esta capa impersonal del alma la denomino lo inconsciente colectivo. Es colectivo porque no es algo adquirido individualmente, sino el funcionamiento de la estructura cerebral heredada, que en términos generales es la misma en todos los seres humanos, en cierto sentido incluso en todos los mamíferos. El cerebro heredado es el resultado de la vida ancestral. Está formado por los sedimentos o las correspondencias estructurales de estas actividades psíquicas que se repitieron innumerables veces en la vida de los antepasados. A la inversa, el cerebro heredado también es el tipo y autor existente a priori de la actividad correspondiente. No me atrevo a decidir qué fue primero, el huevo o la gallina. Nuestra conciencia individual es una superestructura sobre lo inconsciente colectivo, de cuya existencia aquella no suele tener la menor idea. Lo inconsciente colectivo influye solo ocasionalmente sobre nuestros sueños, y cuando esto sucede se producen unos sueños extraños y maravillosos de belleza peculiar, o de terror demoníaco o de sabiduría enigmática, unos sueños grandes, como ciertos primitivos los llaman. La gente suele ocultar estos sueños como un secreto precioso y hacen bien. Estos sueños tienen una importancia enorme para el equilibrio psíquico del individuo. A menudo van mucho más allá de su horizonte personal y espiritual, y adquieren así validez para muchos años como una especie de mojón espiritual, aunque nunca sean entendidos por completo. No sirve de nada interpretar reductivamente estos sueños, pues su valor y sentido real está en ellos mismos. Son una especie de vivencias espirituales que se resisten a todo intento de racionalización. Para ilustrar lo que quiero decir, voy a contarles el sueño de un joven estudiante de teología. No conozco personalmente al soñante, por lo que mi influencia está excluida. Este hombre soñó que se encuentra ante una figura excelsa y sacerdotal denominada el Mago Blanco, aunque está vestido con una larga túnica negra. Acababa de concluir un largo discurso con las palabras: y para esto necesitamos la ayuda del Mago Negro. Entonces se abrió de repente una puerta y otro anciano entró. El Mago Negro, que llevaba una túnica blanca,
También él era bello y excelso. El mago negro quería decirle algo al mago blanco, pero no se atrevía a hacerlo en presencia del soñante. Entonces el mago blanco le dijo, señalando al soñante, habla, él es inocente. El mago negro empezó a contar una extraña historia sobre cómo había encontrado las llaves perdidas del paraíso y añadió que no sabía cómo usarlas. Dijo que había venido aquí para que el mago blanco le explicara el misterio de las llaves. El mago negro le contó al mago blanco que el rey del país en que vivía buscaba una tumba adecuada para sí mismo. Por casualidad, sus súbditos habían desenterrado un viejo sarcófago que contenía los restos mortales de una doncella. El rey abrió el sarcófago, sacó los huesos y ordenó que enterraran de nuevo el sarcófago vacío para usarlo más adelante. Pero en cuanto los huesos quedaron a la luz del día, la persona a la que pertenecieron, la doncella, se transformó en un caballo negro y huyó al desierto. El mago negro lo persiguió por el desierto y más allá de él, y tras muchas vicisitudes y dificultades, encontró las llaves perdidas del paraíso. Así acabó su historia y con ella, por desgracia, también el sueño. Pienso que este sueño puede aclarar la diferencia entre el sueño habitual personal y el sueño grande. Sin necesidad de analizarlo, cualquier persona puede comprender el significado de este sueño, y todo el mundo estará de acuerdo conmigo en que ese sueño procede de otra capa que el sueño habitual de todas las noches. Tocamos en este sueño problemas de gran importancia y casi nos sentimos tentados a permanecer durante algún tiempo en este objeto. Nuestro sueño nos sirve aquí solo de ejemplo de la actividad de unas capas más profundas que el inconsciente personal. El propio sentido manifiesto del sueño adquiere un aspecto muy particular cuando tomamos en consideración que el soñante es un joven teólogo. Como vemos, la relatividad del bien y el mal se le presenta de una forma impactante. Por tanto, sería conveniente que le preguntáramos sobre este problema y sería interesante averiguar qué tiene que decir un teólogo sobre esta cuestión eminentemente psicológica. También interesaría mucho al psicólogo saber cómo se enfrenta un teólogo al hecho de que lo inconsciente, pese a la distinción de dos mitades contrapuestas, muestra claramente la identidad de las mismas. No es probable que un joven teólogo haya pensado conscientemente algo tan herético. ¿Quién piensa esos pensamientos? Si recordamos que en no pocos sueños aparecen motivos mitológicos que el soñante desconoce por completo, tendremos que plantearnos varias preguntas. ¿De dónde procede ese material que el soñante nunca se ha encontrado en su vida consciente? ¿Quién o qué piensa esos pensamientos en ese lenguaje? Unos pensamientos que van más allá del horizonte del soñante. En los sueños y en cierta psicosis nos encontramos a menudo con material arquetípico, es decir, con ideas y conexiones cuyas correspondencias exactas están en los mitos. A partir de estos paralelos he llegado a la conclusión de que hay una capa de lo inconsciente que funciona exactamente igual que esa psique arcaica que produjo los mitos. Aunque los sueños, con correspondencias mitológicas, no son infrecuentes, la aparición de lo inconsciente colectivo, como yo denomino esta capa mítica, es uno de esos acontecimientos insólitos que sólo se producen si se dan unas condiciones particulares. El inconsciente colectivo aparece en los sueños de fases importantes de la vida. Muchos de los sueños infantiles más antiguos que las personas pueden recordar contienen unos mitologemas sorprendentes. Los arquetipos también se observan en la literatura y el arte. Y last not least, tanto la experiencia religiosa como los dogmas son ricos en imágenes arquetípicas. Lo inconsciente colectivo no es un problema práctico en el caso de los niños.
ya que en ello lo más importante es la adaptación al entorno. Su conexión con la inconsciencia primitiva se tiene que disolver, ya que es un obstáculo importante para el desarrollo de la conciencia, y los niños necesitan sobre todo este desarrollo. Pero si aquí yo tuviera que hablar de la psicología del ser humano en la segunda mitad de la vida, tendría que decir muchas cosas más sobre el significado de lo inconsciente colectivo. Hay que tener en cuenta que nuestra psicología cambia no solo en correspondencia con el predominio momentáneo de unos impulsos instintivos determinados o de ciertos complejos, sino también en correspondencia con la edad individual. No cometamos el error de atribuir a un niño la psicología de un adulto, de tratar a un niño como a un adulto. Sobre todo, el trabajo con un niño no puede ser tan sistemático como el trabajo con un adulto. El análisis real y sistemático de los sueños apenas es posible, ya que en los niños no se debe subrayar innecesariamente lo inconsciente. Se puede provocar una serie de curiosidad malsana o crear una precocidad y una autoconciencia anormales si se entra en detalles psicológicos que solo son interesantes para el adulto. Al tratar con niños difíciles, el psicólogo ha de guardarse su conocimiento de la psicología, ya que lo más necesario con los niños es la sencillez y el sentido común. Los conocimientos analíticos han de beneficiar sobre todo a la actitud del educador, ya que es un hecho conocido que los niños tienen un instinto casi inquietante para las deficiencias personales del educador. Perciben mejor de lo que nos gustaría si algo es auténtico o falso. Cuando tenemos en cuenta que el niño se desarrolla poco a poco desde un estado inconsciente hacia un estado consciente, comprendemos el hecho de que la mayor parte de las influencias del entorno, en todo caso las más elementales y profundas, son inconscientes. Las primeras impresiones de la vida son las más fuertes e influyentes, aunque sean inconscientes, o precisamente porque no eran conscientes y no podían ser modificadas. Pues solo podemos corregir en la conciencia. Lo que es inconsciente no lo podemos cambiar. Cuando queremos modificar algo tenemos que alzar estos hechos inconscientes a la conciencia para poder someterlos a una corrección. Esta operación no es necesaria donde el estudio preciso del entorno doméstico y de la biografía psicológica nos proporciona los instrumentos para influir eficazmente sobre el individuo. Pero como hay casos en que esto no basta, el estudio de la psique ha de profundizar más. Esto es una especie de intervención quirúrgica que, sin la preparación técnica suficiente, puede tener unas consecuencias muy graves. Hace falta mucha experiencia médica para saber dónde y cuándo ha de tener lugar esta intervención. Por desgracia, los legos suelen menospreciar los peligros que estas intervenciones implican. Cuando llevamos contenidos inconscientes a la conciencia, provocamos artificialmente un estado que se parece mucho a una enfermedad mental. La mayor parte de las enfermedades mentales, si no son de naturaleza orgánica, se basan en una disgregación de la conciencia provocada por la invasión irrefrenable de contenidos inconscientes. Por tanto, tenemos que saber dónde podemos arriesgarnos a cometer esta intervención sin causar daños. Aunque desde este punto de vista no hay peligro, todavía no hemos anulado todos los riesgos. Una de las consecuencias más habituales de ocuparse
de los contenidos inconscientes es lo que Freud denominó transferencia. La transferencia es una proyección de contenidos inconscientes a quien analiza lo inconsciente. Pero el concepto de transferencia es utilizado en un sentido mucho más amplio e incluye todos esos variados procesos que causan una ligazón del paciente al analista. Esta ligazón puede convertirse en un obstáculo muy desagradable si es tratada de una manera errónea. En muchos casos ha conducido incluso a suicidios. Una de las causas más habituales por las que esto sucede es que se han vuelto conscientes unos contenidos inconscientes que arrojan una luz completamente nueva y destructiva sobre la situación doméstica. Se pueden volver conscientes unas cosas que transforman el amor y la confianza hacia los padres en resistencia y odio. De este modo, el individuo cae en un vacío insoportable de relaciones y se aferra desesperadamente al analista para mantener mediante él cierto contacto con el mundo. Si en esta situación crítica el médico comete un error técnico y le destruye al individuo esta relación, esto puede conducir directamente al suicidio.